Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta parte de la sesión 3 de Python para fenómenos de transporte. Eh, en la parte uno introdujimos el método de sobre-relajación sucesiva. En el punto 2 leímos el enunciado y modelamos el problema a resolver de transferencia de calor durante la convección forzada de un fluido en régimen laminar dentro de una tubería circular calentada por la pared. En la parte 3 discretizamos la ecuación diferencial parcial y sus condiciones de orden. Entonces, ahora vamos a implementar la solución de esta ecuación diferencial parcial con sus respectivas condiciones de orden utilizando el método de sobre-relajación sucesiva. Entonces, nosotros observamos que el resultado del video pasado es efectivamente este sistema de ecuaciones para los nodos para el reticulado de la temperatura que tiene dos dimensiones, la dimensión I en el radio hacia abajo de la matriz, la dimensión J en la dirección, en el iterador J en la dirección vertical, hacia abajo en el tubo, pero hacia la derecha en la matriz. Entonces lo que viene ahora es la configuración del problema. Y lo primero que vamos a realizar es importar los paquetes que vamos a necesitar para resolver. Entonces siempre vamos en general en este curso siempre vamos a importar el paquete NumPy, que tiene todos los vectores y matrices para realizar operaciones de álgebra lineal. Y también nos va a interesar graficar los perfiles resultantes con Matplotlib. Entonces estos dos paquetes les recomiendo siempre eh, implementarlos aquí. A ver que tengo un error por escribir mal. Ahí está corregido. Y a continuación, el paso que viene es definir los nodos en cada una de las direcciones. Entonces, antes de los nodos, vamos a definir el largo del radio de la tubería, que también le vamos a llamar L sub R o largo de la dimensión radial, igual a 0,0054 metros. Era el largo de la coordenada radial y el largo de la coordenada axial va a ser simplemente el largo de la coordenada radial por 20. También vamos a escribir para hacer nuestro código más mantenible, largo de coordenada radial de metros. Esto va a ser largo de coordenada axial de metros. Enter. Entonces vamos a definir cuántos nodos vamos a querer tanto en la dirección radial como en la dirección vertical. Entonces, simplemente a modo de intento inicial, vamos a definir 48 nodos en la dirección radial y en la dirección vertical. Si tenemos problemas de estabilidad numérica, vamos a aumentar el número de nodos para aumentar la precisión de nuestra aproximación por diferencias finitas. Si tenemos problemas de convergencia, porque es demasiado lento, vamos a reducir el número de nodos con el riesgo de que puede generar una solución inválida. ¿Sí? Entonces, ahora vamos también a decir que R vale igual a L sub R, simplemente creando un alias o llamándole a la variable otro nombre que nos puede ser fácil al implementar ciertas discretizaciones. El paso que viene es la inicialización de vectores generadores del retículo. Y en Python en general vamos a generar este retículo multiplicando dos vectores, uno en la dirección radial y uno en la dirección, o sea, no multiplicando, sino definiéndolos a partir de dos vectores, y eso nos va a dar efectivamente un retículo con las dimensiones que queremos. Entonces, el primer paso es definir un vector de largo Z, L sub R con N sub R elementos, Z va a ser un vector con largo Z, N sub Z elementos, donde el de sub R es igual al lengua radial, dividido n sub r menos 1, asumiendo que hay n sub r nodos, para ser consistentes con el último disco, sub z va a ser el largo en la dirección vertical dividido n sub z menos 1, notando aquí que todos esos n son mayúsculas para ser consistentes.
A continuación, definimos la temperatura inicial, que se conoce como 298,15 Kelvin por enunciado. Y vamos a definir la temperatura a la entrada de la tubería como C1 igual, nuevamente 298,15 Kelvin. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que al principio del proceso, al principio de la tubería, y ojo aquí, esta temperatura inicial. ¿Por qué inicial? Inicial es el estimado, temperatura inicial estimada. Realmente no es que toda la tubería esté a esa temperatura, sino que va a ser nuestra primera aproximación a la solución del problema, a partir de la cual vamos a llegar a la solución en estado estacionario por el método de sobre-relajación sucesiva. Entonces, nótese, aquí vamos a ocupar los vectores generadores para definir la matriz de temperaturas iniciales utilizando la función NumPy que genera una matriz con las dimensiones n sub r, n sub r columnas y n sub z filas por la temperatura inicial, que le podríamos haber llamado T-guess o temperature guess, estimación de temperatura, simplemente le vamos a llamar T0. ¿Qué es esto? Es una matriz para almacenar la temperatura. La solución discretizada de la temperatura. ¿Sí? En cada uno de los nodos va a haber un valor de temperatura para una distancia radial y vertical determinada. ¿Cuáles son las propiedades termofísicas? Vienen del enunciado. Conductividad térmica, densidad, valor específico a presión constante. Notando claramente que estos valores están a 298,15 Kelvin, asumimos que son válidos para el perfil, realmente no van a ser válidos. Uno debería encontrar una solución, encuentra la temperatura de todo el sistema y luego recalcula la temperatura promedio, actualiza estas propiedades termofísicas y calcula de nuevo el perfil. Pero eso no lo vamos a hacer ahora, simplemente vamos a asumir esas propiedades porque estamos ilustrando el método numérico. Flux de calor. 3 puntos. 4. Menos 1. Viscosidad 3 pascal por segundo. Velocidad máxima, no porque se le va a menos 4 metros por segundo. Y también podemos calcular algunas números adimensionales interesantes, como el número de Reynolds, por T dividido mu, y el número de Peclet, la velocidad máxima dividido alfa, o lo mismo, velocidad máxima dividido k por rho por c sub p por el largo en la dirección vertical, y podemos imprimir el número de Reynolds y el número de Peclet. Entonces apretamos Shift Enter y nos damos cuenta que para este sistema el número de Reynolds es 5, un sistema laminar, bastante menos de 2100, donde comienza la transición a turbulento. Y el número de Peclet es 354, o sea que esperamos que la convección sea más importante que la conducción térmica, pero no por mucho. Es un número grande, Peclet es 10.000, 1000, pero si es 354 probablemente vamos a ver efectos de conducción también, junto a los efectos de eh, convección. A continuación, no lo voy a hacer, pero a partir de la ecuación discretizada, se debe factorizar para encontrar los prefactores que acompañan a cada uno de los términos en la cruz del reticulado. Al realizar eso, se obtiene que a t sub i más 1, j lo acompaña k partido del tr cuadrado, a t sub i menos 1, j lo acompaña esta resta de coeficientes, en este caso, en el primer caso el coeficiente es constante, disculpen. En el primer caso el coeficiente es constante, mientras en el segundo caso va cambiando con r.
T sub i, j más 1, otro coeficiente constante. T sub i, j menos 1, un tremendo coeficiente que no es constante. Y el punto central, como lo esperamos, contribuciones de todas partes. Tampoco, este no es constante tampoco. A partir de eso se obtienen los coeficientes A sub ij, B sub ij, C sub ij, D sub ij, E sub ij, y los invito a realizar a mano la factorización para asegurarse de que efectivamente estos coeficientes son los adecuados y si aplican este método, por ejemplo, en su tarea, les recomiendo que lo hagan con 2 o 3 personas y chequeen entre ustedes que la factorización es correcta. También es bastante fácil darse cuenta cuando no es correcta, porque lo más probable es que el algoritmo no converge. Bien, entonces ya en el video pasado discretizamos las condiciones de orden. La primera es que la temperatura de entrada a la tubería es conocida, por lo tanto, para J entre I n sub θ, disculpen, la temperatura en todos los valores del radio va a ser T sub 1. La condición de borde 2 es el perfil simétrico, en que la temperatura justo en el comienzo, en el eje vertical, va a ser igual a la temperatura en el nodo adyacente en la dirección radial. La condición de borde 3 es que no hay un gradiente térmico a la salida de la tubería, por lo tanto la temperatura en todos los radios a la salida de la tubería va a ser igual a la temperatura del nodo anterior, T sub, que vendría siendo en este caso T sub I, NZ. Y la condición de orden 4 es que básicamente que la temperatura del nodo, justo todos los nodos que están en la pared a lo largo de la tubería va a ser igual a la temperatura antes más Q sub 0 por delta R partido K, que es la contribución del calentamiento por la pared. Finalmente llegamos al paso 5, en donde implementaremos el algoritmo de sobre relajación sucesiva, que se puede escribir como el valor nuevo de una función variable dependiente, en este caso la temperatura sub ij va a ser igual al valor antiguo de t sub ij menos un factor de sobre relajación multiplicado por rho sub ij. Aquí le puse rho, le llamamos chi en el anterior, así que vamos a ser consistentes. Chi sub ij, para no ocupar encima. Chi, 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 disculpen. Ahí sí, chi sub ij era el residuo dividido el prefactor que acompaña el punto central. Se debe notar que todas las condiciones de borde se deben actualizar en cada iteración, ya que dependen de los valores de los nodos interiores. Las condiciones de borde para R se deben calcular al finalizar cada iteración, puesto que dependen de los valores interiores. En el cuadro de código a continuación se implementa el método de sobre-relajación sucesiva para este problema y una vez que lo hayamos implementado, vamos a notar que la solución puede tomar algunos minutos en converger, dependiendo del número de nodos escogidos y la velocidad de nuestro procesador. Entonces estamos listos. Nos falta un par de cosas antes de implementar esto. Entonces definamos primero los coeficientes a partir de lo que vemos. Entonces aquí A va a ser igual a K partido del P al cuadrado. Ojo aquí, solo consideraremos los puntos interiores del vector R y además agregaremos un 0 al inicio y al final para evitar errores numéricos. Esto es para B, ¿sí? Entonces tenemos B va a ser igual a K partido del P al cuadrado menos K dividido R. Ojo aquí, desde el primer elemento de R sin considerar el 0 hasta el penúltimo elemento de R. Por, eh, disculpen, hasta el último elemento de R por DR.
falta un que no debería ir. Y vamos a agregar esta función append, agrega un 0 al principio del vector. Entonces lo vamos a ver paso a paso. Entonces B, tenemos todos estos términos. Bien. Vamos a agregar otro 0. Y también vamos a agregar un 0 al final. Entonces en este caso ocupamos el mismo método append, pero el 0 lo ponemos al final, notando que tenemos estos dos ceros y un 0 al final. Volviendo a nuestras definiciones, C es fácil, simplemente K partido de Z cuadrado, es un escalar. Aquí en D vamos a utilizar, digamos, la misma lógica que para B. Por lo tanto, son tres pasos. Primero, B, rho, C, de max partido de Z por 1 menos, ojo aquí, R1 hasta menos 1, todos los valores excepto el primero, dividido R, que tiene que estar en un paréntesis y al cuadrado, más K dividido delta Z al cuadrado. Luego vamos a agregar un 0 al principio y al final. Y examinamos. Pareciera tener valores bastante razonables. Entonces, solo nos falta definir el coeficiente que acompaña al punto central. Y vamos a aplicar, una vez más, la misma lógica. Entonces, primero, vamos a definir E como menos 2 por K partido del cuadrado más K dividido R1, ya tienen todos los términos excepto el primero por R, menos rho por P por D max partido de Z por 1 menos R. Vamos a copiar todo este término. Aquí se puede hacer es escribir todo en un paréntesis exterior para poder dividir nuestro cálculo en varias líneas. Entonces tenemos los primeros dos términos menos el segundo término, rho CP de max por 1 menos R partido de R cuadrado más siendo, ok, menos 2K partido del TZ cuadrado. Menos 2K partido del TZ cuadrado. Y una vez más vamos a agregar un 0 al principio y un 0 al final. Y ahora podemos examinar cuánto vale nuestro E, valores negativos bastante grandes. Bien. Entonces, el vector del lado derecho es 0. No se nos puede olvidar. Por lo tanto, F va a valer 0 para todos los nodos. Las condiciones de borde las vamos a implementar dentro del algoritmo. Entonces ahora, una vez que ya tenemos todos los valores de A, B, C, D, E y F, prefactores definidos en la memoria del Jupyter Notebook, vamos a implementar el algoritmo. Entonces vamos a darnos un valor arbitrario de omega, 1.4. Entre 1 y 2 está bien. Tenemos que establecer un criterio de convergencia, porque a medida con cada iteración, los residuos, el vector del lado derecho de la ecuación de sobre relajación sucesiva, va a ir disminuyendo, y cuando disminuya lo suficiente, nosotros vamos a estar contentos con esa solución. En este caso va a ser 1 por 10 a la menos 4. Vamos a definir un residuo promedio igual a 100, porque ese es el residuo que vamos a estar calculando y reportando, que va a ser efectivamente la condición de salida de la iteración. Y
Vamos a generar una variable para contar el número de iteraciones. Vamos a evaluar la evaluación inicial de las condiciones de orden, hacer de la siguiente manera. En R igual a 0, la temperatura va a ser igual a la temperatura del nodo adyacente. Hacia la derecha, en R igual a R, la temperatura del último nodo de la dirección R va a ser igual a la temperatura del penúltimo nodo, indicado por -2 en estos corchetes, más este calentamiento que es 0, R partido K, que viene de la discretización del primer orden de la primera derivada, hacia atrás. En Z igual a 0, tenemos que las temperaturas a la entrada de la tubería va a ser igual a la temperatura reducida, que es 1, y en Z igual a L. Hay varias razones, ¿sí? Entonces, gradiente 0, equivalentemente, podemos utilizar una extrapolación. ¿Sí? Entonces, vamos primero a hacer esta extrapolación, que lo pueden incluir, pero luego vamos a utilizar efectivamente, después de haber corrido el algoritmo, la condición de borde establecida para ver si es que cambian los resultados. Bueno, 1, temperatura en el último nodo para todos los valores del radio, ser la temperatura en el penúltimo nodo para todos los valores del radio. Esta va a ser la extrapolación. Esta va a ser la extrapolación. Entonces, la iteración exterior. Vamos a achicar un poco el tamaño para poder ver más líneas de código, para poder ver todo lo que llevamos. Entonces aquí, nótese, ya escogimos un residuo crítico y residuo promedio, iteraciones, y vamos a decir que agrandamos una vez más. Mientras el residuo promedio sea más grande a un valor crítico del residuo, vamos a tener lo siguiente. El residuo viejo, vamos a definirlo resid all igual resid average. Fijar el residuo promedio en 0 para los próximos cálculos. Ahora vamos a generar una variable que se llama count points para el checkerboarding, que es para asegurarnos de que vamos actualizando. Hacemos dos recorridos completos de la matriz. Saltándonos, vamos a ir por así decirlo, I igual 1, I igual 3, I igual 5, después I igual 2, en la segunda columna de J I igual 2, I igual 4, así como si fuéramos en un tablero de ajedrez, para ir actualizando los valores de cada uno de los nodos sin utilizar los valores ya actualizados en la misma iteración. Iteramos sobre los puntos internos para dentro de 0 en R y para J dentro de 0 en Z. Son iteradores que van a ir y 0, 1, 2, 3 hasta que llegue al número de nodos en R, más J 0, 1, 2, 3 hasta que llegue al número de nodos en Z. Ya, esto simplemente lo copian, así lo tienen que ocupar, pero también si se sienten más confiados en sus habilidades de programación, pueden demostrar. Sí, la suma entre los índices I más J es un número, ojo aquí, este es la versión módulo, o sea, si este número, estoy diciendo, si el módulo de I más J es igual a el conteo dividido 2, vamos a tener que, y esto quiere decir que eso es para poder acceder justamente a este estilo, este checkerboarding. Vamos a tener si y es mayor que 0 y es menor que nr menos 1 y j es mayor que 0
y j es menor que n sub z menos 1. Nótese que esos paréntesis son absolutamente fundamentales en los if. Si no se tienen, el código no va a correr. ¿Y qué quiere decir? Todo este if combinado de 4 condiciones, simplemente para todo nodo interior. ¿Qué pasa para todo nodo interior? Bueno, sabemos que el residuo va a ser a por t i más 1, j, y en este caso solo lo definí como función de i, no función de i, j, y también es válido porque con j no varía, por t menos 1, j, más. También uno puede utilizar ese símbolo, backslash, para dividir una línea de código en varias líneas. T por T y J más 1 más T i por T y J menos 1. Y simplemente estoy multiplicando, implementando ese A por T sub i menos J, la iteración de sobre relajación sucesiva. Más E sub i, el prefactor que compara el punto central, por T sub i, J menos E. Bien. Ya, entonces, al final de todo eso, vamos a actualizar el valor de i, j ser igual a este signo de más igual. Significa que va a ser igual al valor de t sub i, j más el valor que voy a definir, omega, por el residuo dividido en sub i. Y esto va a estar. Entonces, ¿qué viene ahora? Vamos a actualizar. Aquí. Según este t sub i, j realmente está bien. Y tenemos que actualizar, pues, actualizar el valor de la temperatura y actualizar el promedio del residuo como la suma de residuos. Una vez que terminamos, vamos a hacer count points más igual a 1 y ahora vamos a iniciar la actualización dinámica de condiciones de orden después de que la matriz de solución la matriz de solución completa se actualizó. Y aquí, eh, bueno, eso es lo que está un poco escrito abajo, ¿cierto? Entonces vamos a borrar aquí. Sí, la variable count, que es 0. El módulo de la variable count es 0, por lo tanto, si la variable count es un número par, nr le pone 0, simplemente vamos a repetir las condiciones de orden que habíamos escrito arriba. Z igual a 0, 0 igual a 1, y en z igual a l, 1 menos 1, 2 por 1.
menos 2, menos b, menos 3. Y luego de actualizar las condiciones de orden, vamos a decir que el residuo va a ser igual al residuo promedio dividido la cantidad de puntos, ¿sí? Porque vamos sumando cada uno de esos puntos eh, en cada iteración exterior. Entonces este parte siendo 0. Y entonces en cada iteración calculamos el residuo, actualizamos el valor, seguimos a la próxima casilla negra dentro de nuestro tablero de ajedrez. Y así vamos actualizando en la medida en que evaluamos, hacemos una pasada completa y actualizamos en la medida que evaluamos al fin. Finalmente vamos a imprimir las 200 iteraciones y la variable count es divisible por 200. Vamos a decir que el residuo vale resid 8 y nótese que todavía estamos aquí en un tab dentro del while, por lo tanto todo esto es aún una iteración. Al final de la iteración, count más 1. Podríamos haber escrito count más igual 1, pero lo hago diferente para que ustedes puedan ver las diferencias de estilos de programación. Bueno, después, eso fue bastante trabajo. Veamos si funciona. Shift Enter. No. ¿Qué pasa? Dice, no se puede asignar una expresión aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un doble igual. Vamos. El problema, NSVR chico no existe. Bien. NSVR tiene que ser N grande sobre R. N grande sub Z. Veamos si funciona. No, count point no está definido porque le llamamos count points, entonces se llama count points. ¿Sí? Intentémoslo una vez más. Shift Enter. No, tenemos un problema con TCP, como acá. Eh, aquí está reclamando básicamente porque K no existe. Entonces le vamos a, aquí subimos una falta de ortografía de programación. Bien. Vamos que se puede. Shift Enter. Entonces parte con residuo igual a 0. ¿Ha alcanzado la solución? Entonces vamos a verificar el perfil de temperatura utilizando este código y nos damos cuenta que la verdad la cuestión no resolvió nuestro problema. Entonces tenemos que ver qué pasó. Y lo que realmente pasó es que estamos evaluando el residuo solamente al final, entonces no estamos actualizando el valor eh, cuando se debería. De hecho, nos falta aquí, luego de actualizar el valor de la temperatura, nos falta actualizar el promedio del residuo. Entonces vamos a agregar al promedio del residuo el valor absoluto del residuo. Sí, entonces esto básicamente va a recorrer el tablero de ajedrez 2 veces y al final de haber hecho eso, vamos a ver, a ver, realmente a este nivel es la suma de todos los residuos y este es resid dividido el número de conteo de puntos. Entonces, en la realidad, eh, sería bastante mejor, podríamos cambiarle el nombre a esa variable, pero la podemos dejar igual también. Eh, Efectivamente, ese resid está en lo que nosotros estamos eh, imprimiendo, lo que deberíamos estar imprimiendo en resid. ¿Sí? Ya es el promedio. Intentémoslo una vez más. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver nuestro método. En un principio el residuo está aumentando hasta 5.12 por 10 a la 4. Y a medida que el algoritmo va avanzando,
ese residuo va a disminuir. Es totalmente importante. ¿Qué fue? ¿En qué habíamos fallado? Efectivamente, en que la condición de salida de esta iteración no era correcta, porque ese resid A no se está actualizando, era cero, no había ninguna iteración. En cambio, ahora sí, lo actualizamos. Entonces pueden ver que el residuo está bajando un montón. Baja 1,3 por 10 a la menos 7, una cosa fantástica. ¿Por qué? Entonces, porque aquí básicamente estoy imprimiendo el residuo, ¿sí? Entonces aquí, básicamente aquí, eh, este le podría llamar resid, de hecho, pero eso no es lo importante de este algoritmo, sino lo importante es que aparentemente encontramos una solución y está convergiendo de manera monotónica, de manera basta, y convergió bastante rápido. Entonces, ejecutemos este código antes de analizarlo para ver si obtuvimos el perfil que andamos buscando. Y este perfil de temperatura ya se ve más razonable. Aquí estamos, antes de analizar ese perfil, veamos qué estamos haciendo. Para facilitar la visualización, se define el radio dimensional chi como la coordenada radial dividido el radio de la tubería y el largo dimensional z como la coordenada axial dividido el largo de la tubería. Vamos a utilizar la librería Matplotlib, que provee la función emShow, que permite graficar de manera directa datos en dos dimensiones, que provengan de una imagen. En este caso, se puede considerar una grilla donde la dimensión horizontal representa el radio de la tubería y la dimensión vertical representa la coordenada axial. Finalmente, el color representará la temperatura. A continuación, este gráfico genera un heatmap o diagrama de calor para cada uno de los NR por NZ nodos de la tubería. Entonces, volviendo a la sesión 1, esto sería creación de una actividad vacía. Esto es lo nuevo. Entonces, show, notando que graficamos de traspuesta. ¿Sí? Traspuesta, ¿sí? NP con la función np.transpose de t, temperature para efectivamente volver de nuestro dominio computacional, estaba traspuesto con R hacia abajo y Z hacia R, hacia el lado, con Z en la coordenada vertical y R en la coordenada horizontal. Aquí, extend. Nótese que vamos a ir, Z va a ir de 0 a 1, perdón, R va a ir de 0 a 1, chi, y Z va a ir de 1 a 0. Eso simplemente es para cambiar el eje. ¿Sí? El eje vertical, 0 está arriba, y el 1 está a la salida de la tubería, para poder graficar. Efectivamente, esto sería paralelo a un reescalamiento de la tubería circular. Con la función colorBar generamos la barra bonita. Y lo importante de la barra bonita es que nos da el valor de la temperatura. La temperatura en la función R, Z en términos adimensionales, ¿cierto? R partido R, Z partido L, es chi, X es chi, Y es Z, y notamos que la temperatura mínima se encuentra a la entrada de la tubería justo al medio, lo que está bien, porque el calor se demora en llegar desde la pared hacia el centro. A medida que vamos bajando, se ve un perfil como medio curvo de colores, ¿sí? Que se repite. ¿Sí? Esto es bastante parecido a nuestra conclusión de la clase 12, que hay un momento cuando el flujo ya está completamente desarrollado, es que a medida que baja, el perfil radial no cambia. eh, en cuanto a su estructura o es autosimilar, y simplemente a medida que bajamos en la tubería, todo ese perfil se calienta, se desplaza linealmente hacia abajo. La temperatura máxima de 360 Kelvin se alcanza justo a la salida de la tubería en el borde de la pared, que también tiene sentido físico. Entonces ahora estamos tremendamente contentos después de mucho rato de plantear un modelo de ecuaciones diferenciales parciales, encontrar el sistema de ecuaciones asociado a ese
ecuación diferencial parcial al discretizarlo utilizando el método de diferencias finitas y la discretización en condiciones de borde, tomar ese problema, hacer otra factorización y aplicar el método de sobre-relajación sucesiva. ¿Sí? Entonces, después de todo este esfuerzo, queremos hacer un poco más de análisis. Para comprender mejor la variación de los perfiles de temperatura, se graficará el perfil de temperatura en función del radio, en distintas secciones transversales al flujo, o vale decir, distintos valores de Z, ¿sí? Para poder ver bien. ¿Es efectivamente lo que esperamos? Entonces vamos a crear una nueva figura con plt.figure y vamos a graficar un perfil para espaciamientos igual a 10 veces el largo, cada 10 nodos verticales, ¿sí? Teníamos 48 nodos, entonces deberíamos ver 4 perfiles, entre 4 y 5 perfiles. Este loop o iteración for dice que desde el primer valor de i desde igual a 1 hasta el largo z, divida ese largo en 10 de manera entera, ¿sí? O sea, haga 1, 11, 21 hasta que llegue, hasta que ya no quede, no pueda avanzar más, ¿sí? Porque se acabó el dominio. Entonces, de esta manera estamos diciéndole a Python que queremos significar un perfil cada 10 nodos verticales, donde la coordenada X va a ser el radio, la coordenada Y va a ser ojo aquí, la temperatura de todos los radios en el nodo Z y S. Y le vamos a poner, etiquetar un label, Z vale Z azul. Con este código de formato, títulos de ejes y estética, generación de leyendas, y notamos, interesantemente, en Z igual 0,01 metros, el perfil radial todavía no se desarrolla, lo que también nosotros esperamos. Sin embargo, cuando llegamos a Z igual 0,12 metros, en una tubería de medio metro de largo, ya los perfiles amarillos, verde, rojo y morado, todos se ven el mismo perfil desplazado hacia arriba, que fue lo que obtuvimos con la solución analítica derivada en la clase 12. En el eje Y tenemos la temperatura del líquido, en el eje X tenemos el radio de la tubería, que va desde 0 a 1 pulgada, 0,025 metros. Y la temperatura máxima efectivamente está en la pared de la tubería y esto no es la salida, pero es un poquito más abajo de la salida, un poquito más arriba de la salida, así que el flujo va a ser. Ustedes podrían cambiar la velocidad máxima, ¿sí? Aumentarla o disminuirla para ver cómo los perfiles cambian y correr todo el sistema de nuevo. Observamos que a medida la distancia del inicio aumenta, los perfiles de temperatura tienen la misma forma y se desplazan linealmente hacia arriba. Y como desafío queda implementar la solución analítica al perfil de temperatura obtenido en la clase 12 y compararlo con la solución numérica derivada en este botón. Antes de terminar, vamos a ver si es que efectivamente obtenemos la misma solución con la condición de borde no de extrapolación, que es una alternativa a decir que la tubería está abierta, sino la que derivamos es por diferencias finitas. ¿Será lo mismo? Entonces vamos a ver. Vamos a comentar esta línea, que puede que no nos corra, entonces volvemos a la anterior. Y aquí también vamos a hacer una buena práctica, que sería kernel, restart and run all, para asegurarnos de que nuestro código corre bien de manera secuencial. Entonces aquí podemos ver que nuestro residuo parte incrementando y luego va bajando de una manera bastante rápida. Estamos por 10 a 3 y aquí nos sentamos pacientemente a ver cómo la solución converge mientras tomamos un poco de café, una copa de té, nos ponemos a estudiar para otros ramos o a ver videos de gatos en YouTube. Ahí va a depender de qué prefieren eh, hacer con su tiempo. Este es un problema idealizado que demora bastante poco en resolver. Muchas veces en ingeniería química vamos a tener problemas, dominios gigantes o problemas muy difíciles que tienen una convergencia más baja. Entonces, no necesariamente va a ser tan rápido. Además, este procesador es súper bueno, es un i7 del año pasado, sí, del 2021. Entonces, en sus computadores, o en mi computador de la casa, no el de la universidad, se va a demorar más. Bien, entonces ahora notamos cuánto es el perfil de temperatura, bastante parecido, ¿sí?
por no decir el mismo. Entonces, pueden escoger, el propósito de esta última comparación es para mostrarles que a veces hay formulaciones algo distintas de las condiciones de borde que dan una equivalencia física al problema. ¿Cuál es la física importante en este problema? Es que en Z igual a L no estamos diciendo que la tubería termina, sino que estamos cortando la tubería. Diciendo que de ahí en adelante simplemente el calor se transmite, y es por así decirlo que esa frontera es permeable al flujo de calor por convección y por conducción. Muchas gracias y que tengan un buen día.